Dios los bendiga, hermanos. Gracias al Señor por poder participar de esta reunión. Ya queda poco y nada, nos encontraremos en la casa del Señor, pero mientras tanto seguiremos participando de estas reuniones virtuales, ¿no? En el Señor, todos estos nuevas tecnologías, podemos estar un poquito más cerca. Si bien estamos cerca espiritualmente, estamos en el Señor y estamos unidos en espíritu y en oración. Por eso vamos a participar en este culto y vamos a comenzar pidiendo al Señor que nos bendiga. Vamos a ir al Señor en oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor, y de lo más profundo de nuestro ser, Señor, a ti clamamos. Señor, escucha nuestra voz, que tus oídos estén atentos, Señor, a nuestras súplicas. Y si mirares, Señor, nuestros pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse, podrá estar frente a ti, Señor? Pero en ti hay perdón, y en ti, Señor, hay misericordia, en ti, Señor, hay amor. Y por eso, Señor, a ti te reverenciamos, te honramos y te glorificamos. Esperamos, Señor, en ti. Espera, Señor, nuestras almas en ti, en tu palabra. Y por eso, Señor, a ti nos aferramos, Señor, en ti confiamos, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos bendigas, Señor, en este culto, Señor, y a lo largo, Señor, de nuestras vidas, a lo largo de los días, a lo largo de la semana. En esa espera, Señor, vemos tu misericordia y, por supuesto, Señor, vemos tu abundante redención. Sabemos que tú redimirás a tus hijos, Señor, de todos sus pecados. Y por eso, Señor, por esa sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, en el cual hallamos la salvación y el perdón, podemos, Señor, hoy ser llamados tus hijos y estar congregados, reunidos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. A ti clamamos, Señor, y a ti pedimos que nos bendigas. Bendice, Señor, este culto, bendice, Señor, las alabanzas, bendice, Padre, tu palabra, sabiendo de que nunca vuelve a ti vacía. Gracias te damos, Señor, por este gran privilegio que tenemos de ser partícipes, Señor, de todo esto en estos momentos, sabiendo de que pronto nos reuniremos y podremos decir en nuestros corazones, en nuestras mentes y con nuestros labios, qué gozo es poder ir los hermanos juntos en armonía, congregarnos en tu casa, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que nos bendigas, que prepares, Señor, todo esto y todo sea para tu gloria y tu honra, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Buenos días, hermanos. Seguimos en este mes de mayo y seguimos repasando los versículos como lo hacemos todos los domingos. El versículo correspondiente a este mes, como en el domingo pasado, corresponde al libro de Mateo y lo podemos encontrar en Mateo 6, 13, 15. Y como hacemos todos los domingos, vamos a repasarlos todos juntos. Mateo 6, 13, 15. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar,
tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduce por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol. Y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del pájaro. Y así, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de tu gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Buenos días, hermanos, qué bueno es volver a tener reunión en este 9º domingo de este tiempo de alarma, estado de alarma, y qué bueno es que podemos hablarnos y vernos a través de este medio. 9 domingos sin estar en el edificio de la iglesia y sin poder vernos y saludarnos, pero qué bendición tan grande tenemos al poder saludarnos y ver a los hermanos y que ellos compartan con nosotros un versículo. Me encanta esa posibilidad y qué bueno es veros a cada uno de vosotros. Cada vez que ver vuestros rostros es realmente una señal de alegría y de dar gracias al Señor. Hemos pasado el mes de abril, ya los inteligentes de abril que cumplieron años se quedaron atrás, ahora vienen los de mayo y qué bueno es poder saludarnos y todo y acordarnos de los que cumplen años. Felicidades para todos los que cumplen años en el mes de mayo, ya hay algunos. De hecho, las felicitaciones han corrido tanto que han petado un poco el WhatsApp, saludándonos y deseándonos lo mejor. Siempre es de mucha bendición acordarnos de los hermanos y de saludarlos y desearles lo mejor en el Señor. También me agrada mucho ver a los jóvenes aprendiendo, repasando y memorizando la palabra de Dios.
Y ese Salmo 19 tan precioso, tan lleno de la profundidad de la palabra de Dios, lo importante es la palabra de Dios. De hecho, de eso estaremos hablando en la predicación y es una gran bendición el mensaje que Dios nos da a través de su palabra y cómo nos muestra la importancia de la palabra de Dios. Y me alegro de seguir viendo con esa fidelidad al hermano Fernando, enseñándonos los versículos de memorización de la palabra de Dios para la iglesia, y hay que seguir constantes y fieles y siempre llenando nuestro corazón de lo que es mejor, la palabra de Dios. Las cosas de este mundo pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. ¡Qué bien! Gloria a Dios por lo que Él hace por nosotros. Pero pensando en todo esto, me ha hecho pensar que el hermano Fernando nos está enseñando sobre el Padre Nuestro. Y qué bonito es aprender esa segunda parte del Padre Nuestro. Y qué bonito es aprender de lo que nos enseña el Padre Nuestro. Pero ¿sabes que hubo un tiempo que enseñar el Padre Nuestro fue algo muy difícil de hacer? No se tenía la escritura en el idioma de cada uno. Y en Inglaterra, en 1519, 7 padres fueron llevados a la hoguera por enseñar a sus hijos el Padre Nuestro. Ese fue el delito que cometieron. Y por enseñar a tus hijos el Padre Nuestro, el delito era enseñarlo en el idioma del pueblo. Era el latín y solamente se permitía enseñar la palabra o hablar la palabra de Dios en latín. Y algunos eruditos la conversaban o la hablaban en los idiomas originales, que todos sabéis que era hebreo el Antiguo Testamento y griego el Nuevo Testamento. Estaba últimamente esos libros que repartimos cuando tuvimos el concurso, leyendo de William Tyndale. Él fue el padre de la Biblia en inglés. Y él fue el que abrió y empezó todo. De hecho, le llamaron el proscrito, porque tuvo que ser exiliado, tuvo que salir del país, porque había una ley en Inglaterra que la Biblia no se podía traducir al idioma común del pueblo. Y él trataba de acercar la Biblia al pueblo para que pudieran entender y leer ellos mismos la enseñanza de la palabra de Dios. Así que tuvo que irse a Hamburgo y aparte a sitios de Alemania donde sí que se permitió y él vivió exiliado. En algún momento hablaré un poco más de él, pero más adelante, no hoy quiero decir, pero es muy interesante ver la biografía o la historia de William Tyndale y cómo finalmente él sufrió también la hoguera por traducir la Biblia al idioma inglés. La Biblia nos dice, y con esto quisiera empezar, en el Salmo 119, si alguno de los que conocemos la palabra de Dios nos dice en Salmo 119, ¿qué es el tema que se trata? Puedes decir un solo tema, con una sola palabra. La palabra de Dios. La ley de Dios. Los preceptos de Dios. O sea, todos esos versículos que hay, que tenemos ahí 176 versículos, pues aparece, casi diría yo, 176 veces, en alguna manera o en alguna de sus formas, la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, versículo 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo, desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Afligidos y angustiados se han apoderado de mí, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Vamos al Señor en oración.
Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Y gracias, Señor, porque a pesar de los siglos, a pesar de los tiempos, tu palabra permanece fiel. Y tú la has preservado, y tú la has cuidado, y tú la has hecho mantenerse firme, y no ha caído al suelo tu palabra. Señor, aun cuando los hombres las han desechado, la han tirado y la han despreciado, tu palabra ha permanecido. Gracias porque hoy podemos abrirla y con libertad estudiarla y leerla. Háblanos a través de tu palabra, porque tu palabra es viva. Eres palabra viva y eficaz, que conoce realmente el alma, los pensamientos y las intenciones de cada uno de nosotros. Señor, que tu Santo Espíritu nos hable a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, el Verbo de Dios, la palabra de Dios, nos hables en esta mañana. Amén. Amén. La Biblia se refiere a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, como el Verbo de Dios, la palabra de Dios. En Juan 1:1 tenemos ahí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Así que donde vemos verbo es igual a palabra. Aquí Juan nos habla de Jesucristo y nos está mostrando verdaderamente al Señor Jesucristo al decir el verbo. Dice el versículo número 14, para que veamos que ese verbo se refiere a Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién nació en Belén y fue hecho carne? Jesucristo, por supuesto. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Qué bueno es disfrutar de estas bendiciones que Dios tiene para nosotros a través de el verbo. La palabra es Cristo mismo y nos habla de ella. En 1 de Juan el apóstol nos dice en el capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Ese es el verbo que da la vida. ¿Te das cuenta? Que da vida. ¿Cuándo se dio la vida? ¿No fue en la creación? Pues el verbo ya existía antes de la creación. Fíjate, la palabra de Dios como nos muestra cualidades y características del verbo. En Hebreos, capítulo número 1, versículos 1 al 3, tenemos estas palabras tan importantes. En los postreros días nos ha hablado en estos postreros días nos ha hablado por el verbo. Mira cómo nos dice. Voy a mirarlo porque lo tengo aquí en la Biblia. En un momento no lo tengo escrito, entonces voy a mirarlo. Hebreos capítulo número 1 dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo por los padres y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué bueno es ver que nos ha hablado por su Hijo, por aquel que es el verbo de vida. Qué bendición tan grande, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué bueno es ver que el Hijo nos ha mostrado su palabra y nos ha hablado en la palabra de Dios. En Juan capítulo número 1, versículo número 3, nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo que creó por su palabra estuvo en la creación, porque Él creó todo. En Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, dice,
Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, no es solo la palabra crea, sino que la palabra sustenta. Por lo tanto, la palabra te hizo a ti, amigo, hermano, hermana, y la palabra te sustenta a ti. Qué importante es ver que su palabra es realmente importantísima para nuestra vida. Jesús, el Verbo, afirmó antes de ascender al cielo, que tenía poder, y no cualquier poder. Nos dice en Mateo 28, 18, que el Verbo, Jesucristo, hablando, dijo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, el Verbo, la palabra de Dios, tiene toda la autoridad para hablarnos. Qué bueno es ver esas cosas para nuestra vida. Antes de que se escribiera el Antiguo Testamento, el Verbo ya era. Nos dice el mismo Verbo, Jesucristo, en Juan 8:58. Jesucristo dijo, en verdad os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Todavía no se había escrito ni un solo versículo de la Biblia en el tiempo de Abraham. Pues antes de que Abraham fuese, por lo menos 2000 años, está hablando el Señor Jesucristo después de Abraham. Antes el Verbo ya era. La palabra de Dios ya era. Pero ¿qué digo? Jesús es el Verbo, Jesús mismo que es el Verbo, fue antes que el mundo fuera. Antes que el mundo fuera. En Juan 17, versículo número 5, nos dice la palabra de Dios que Jesucristo dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, Jesucristo, el Verbo, ya estaba. Porque es autoexistente. Así que el Verbo también nos muestra a través de la palabra de Dios que es eterno. El Verbo es eterno. Y qué bueno es ver esa eternidad. En Apocalipsis 22:13 nos dice el mismo Verbo de Dios, que Apocalipsis 19:13, estaba vestido de una ropa teñida de sangre, característica del Hijo de Dios, ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ese es el que en Apocalipsis, en el futuro, que ya era antes de la creación, dirá y se le reconocerá como el Verbo de Dios. En Apocalipsis 22:13 dijo el mismo Verbo, el mismo Señor Jesucristo hablando, dijo, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. No hay nadie, ni antes ni después que Él. Él es todo. En Apocalipsis 1, versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Quién va a volver por segunda vez? Jesucristo, el Verbo. Y los que le traspasaron, ¿quién fue el que traspasaron? Señor Jesucristo, allí en la cruz. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Versículo número 8, Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que cuando hablas del Verbo, estás hablando de uno que es todopoderoso. Qué bendición tan grande al ver realmente ese poder que obra. Y además es eterno. Nos dice en el Antiguo Testamento esa profecía que tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo, de que vendría de Belén. Nos dice en Miqueas 5:2, Belén, Éfrata, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio
desde los días de la eternidad. Eternidad. Qué bueno es al ver la bendición que Dios tiene para nosotros. Pero quisiera, ahora con esta introducción, quisiera mostraros 3 características de las Escrituras. Ya he estado en la introducción mencionándolas, pero ahora quiero realmente enfatizarlas. La primera cosa es que el verbo, la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia, tiene una característica que es simbólicamente, no, que es realmente y no solo simbólicamente, es muy importante. Quisiera hablar de su autoridad. La Biblia tiene autoridad. Autoridad la tuvo cuando fue dada, autoridad la ha tenido a través de los años, y hoy, aunque el mundo y la gente en general la desprecia, la Biblia tiene toda la autoridad. Y su autoridad reside en el autor de la Biblia, que tiene toda potestad. Y por tanto su palabra también tiene toda potestad. Es lógico, ¿no? ¿Verdad que no podemos decir que un rey manda en un país si su palabra no tiene ninguna autoridad? Entonces, aquí tenemos a Dios diciendo y haciendo una realidad. El hombre piensa que puede esquivar, pero no, nadie puede. Dice que la palabra de Dios tiene toda la autoridad que tiene Dios mismo. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el propósito es, hombre, tú necesitas realmente en tu vida cambiar y ser perfecto, porque no eres perfecto. Es la palabra de Dios que te va a guiar a la perfección. Es el poder de Dios usando la palabra de Dios que te va a llevar a la perfección. Es el poder de Dios obrando la palabra de Dios en tu vida que te va a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a recordar. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a recordar? El verbo, la palabra de Dios, nos dice en Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, lo aclara por si alguien no entiende, a quien el Padre enviará en mi nombre, no una fuerza, una persona, la tercera persona de la Trinidad, enviará en mi nombre, Él, no una fuerza. La electricidad es una fuerza, pero no me ayuda a recordar nada más que si la toco me da la corriente, pero nada más, y me puede hacer daño. Pero el Espíritu Santo va más allá, y no es una fuerza, es una persona de la Trinidad. Y dice, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nunca la corriente te va a recordar la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida y nos va a enseñar la palabra de Dios. Qué bueno es que la palabra de Dios es la que utiliza el Espíritu Santo para hablar a cada uno de nosotros. Dice en Juan capítulo 16, versículo 13, el mismo Señor Jesucristo, hablando de ese Consolador, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, una característica del Espíritu Santo, es la verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿De quién va a oír el Espíritu Santo? ¿De quién va a coger las palabras del Espíritu Santo? Por supuesto del verbo, de la palabra de Dios, de esta Biblia que Dios ha mandado para que cada uno de nosotros nos acerquemos y le conozcamos a Él cada vez más. Qué bueno al ver esa importancia que Dios tiene para nosotros. Por consiguiente, y quisiera hablar en cuanto a esta autoridad y extraerlo a nuestra vida. Y entonces dice, por consiguiente, no creer o desobedecer lo que la Biblia dice es no creer o desobedecer a Dios mismo. Es obvio.
a un rey, si yo soy su súbdito, si le obedezco o no le obedezco, es si creo y obedezco su palabra. Aquí tenemos a Dios hablándonos. Su palabra es para nosotros importantísima. Todas las palabras de las Escrituras son palabra de Dios. El mismo Moisés, tratando de introducir a aquel profeta que sería mayor que él y que vendría del pueblo de Dios, nos dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Eso dice Dios a través de Moisés al pueblo de Dios. Como tú, como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare. Ahora va a decir esa palabra, mira la autoridad que tiene, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré, mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Está diciendo, oye, que las palabras de Cristo son para tenerlas en cuenta. Que las palabras de Dios es tal que Dios te va a pedir cuenta, conforme a la palabra de Dios. Así que es nuestra responsabilidad enseñar y ser fiel a las Escrituras. Cuando alguien viene al púlpito, cuando alguien comparte la palabra de Dios, Dios le dice, sé fiel a las Escrituras. Ajústate a la enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios. No te salgas. Es importantísimo. Porque si no, nos manda que a esa persona que no se ajusta a la palabra de Dios, tenemos que enseñarle que cumpla la Escritura. Y debemos de mostrarle, la congregación tiene la responsabilidad de mostrarle el camino correcto. De hecho, el apóstol Pablo nos dice que tenemos esa responsabilidad. Dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de estos escritos, las epístolas, a este señaladlo, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Las Escrituras son claras, pero también son autoritativas y son verdaderamente importantísimas. Y Dios nos va a pedir cuentas y nosotros, si amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, debemos de guiarles en los caminos de la palabra de Dios. Ella va a ser, no va a ser mi opinión, la Biblia va a ser nuestra regla común que debemos de seguir y debemos nosotros de enseñar y ser ejemplos para otros también. Así que hemos visto la autoridad. En segundo lugar vamos a ver que la Biblia es veraz, la verdad. Dios no puede mentir. Y por lo tanto el verbo, la palabra de Dios, no puede detener ni contener ni una sola mentira. Así es. Dice Tito, Pablo escribiendo al pastor Tito, en el capítulo 1, versículo 2, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual, esa esperanza que tenemos, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Él no puede mentir, no va a mentir y nunca dirá una mentira. Su palabra no la puede albergar en ningún momento. La Biblia es nuestra norma de la verdad. Muchos piensan como el mismo Poncio Pilato. Le dijo a Jesucristo, ¿qué es la verdad? No, has preguntado mal, Poncio Pilato. Te has equivocado en cuanto a filosofía, en cuanto a lo que es la tradición o la forma de vivir, o incluso en cuanto a religión. La pregunta es, ¿quién es la verdad? El verbo de Dios es la verdad. Es la única verdad. Es la gran verdad. Y qué importante es, Jesús quiere que sus seguidores, nosotros, seamos guiados por la Biblia, por la palabra de Dios. Dijo en Juan 17:17,
Él escribió y dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo? Santifícalos. ¿Sabéis lo que significa santificar? Apártalos del todo engaño, de toda mentira. Es apartarse de y ajustarse o consagrarse para algo bueno. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Esta es nuestra consagración, nuestra dedicación, nuestra devoción, la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Y es interesante que Cristo no usa aquí un adjetivo, sino un sustantivo. No dice tu palabra es verdadera o tu palabra es una verdad. No. Tu palabra es verdad, sustantivo. Es igual que cuando la palabra nos dice que es verdad o es la verdad, pues es igual que estaba tratando de deciros que la palabra de Dios y Cristo es lo mismo, el verbo de Dios y Cristo es lo mismo. ¿Os acordáis de Juan, capítulo 14, versículo 6? Que dijo el Señor Jesucristo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Esa verdad es la misma que se le atribuye a la palabra de Dios. Igual, el mismo nombre. En el griego se escriben idénticamente y significa veraz. Esto nos dice que la Biblia en sí misma, la verdad, es la verdad ella misma. No es una verdad más, es la verdad ella misma. Completa. No le falta ni le sobra. Ella es la verdad. No necesita que se le añada ningún escrito, ninguna filosofía, ni ninguna ayuda humana. Y no necesita tampoco, ni quiere que se le quite, ni se le rebaje. De hecho, ¿cómo termina Apocalipsis? Cualquiera que añada o cualquiera que quite, porque la verdad no permite en sí misma para ser verdad ni añadirle ni quitarle. Es absoluta. Es como es Cristo, la verdad. Es la verdad absoluta. Qué importante es al ver cómo nos habla. Por tanto, toda afirmación que contradice la Biblia no es verdad. Todo aquello que se levante contra la Biblia, negando las afirmaciones de la Biblia, no es verdad. Y el tiempo lo va a demostrar, y Dios sobre todo lo va a demostrar. Así que la Escritura es la autoridad definitiva para nuestra vida. Por eso una de las declaraciones de fe es que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, porque es la verdad. Y solamente ella contiene toda y absolutamente la verdad. Qué bueno es al ver en segunda de Pedro, el apóstol Pedro, hablando y enseñando. Tenemos la palabra profética, segunda de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura. No contiene error. Eso es absolutamente importante. No contiene error, es infalible. Ese es el libro que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios. Hebreos, el capítulo 6, algunas personas han estudiado este texto y algunos se han confundido o han tratado de divagar, pero creo que Dios nos trata de mostrar muy importantemente lo que la verdad dice. Hebreos, capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, es inmutable, es que no cambie, la inmutabilidad de su consejo. Recordad que si vais a, el Salmo 19 y el Salmo 119, uno de los nombres que se le da a la Biblia es el consejo de Dios. De su consejo interpuso juramento. Estamos en Hebreos 6, 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dos
cosas inmutables, de tal manera que Dios no puede cambiar. Dos cosas inmutables, porque que no pueden cambiar. Primero déjame hablar de inmutable. ¿Sabes qué es la palabra inmutable en el griego? Algunos que sabéis un poco más de medicina, lo que habéis oído. La palabra es ametástasetos. Metástasetos. Ametástasetos. Es de donde viene la palabra, y yo desgraciadamente tuve que conocer un poco esa palabra, metástasis. Esa metástasis. Y es que no quiero que ningún mal mío tenga metástasis. Eso quiere decir realmente que se vuelva a reproducir. Entonces, que haya un cambio. Sin embargo, aquí nos dice que Dios es ametástasis. Y quiere decir que Dios no cambia, pero este es en término o en lugar absoluto, hablando en absoluto. No cambio, no perversión, no traslado, no cambio, no deforme, siempre igual. Dios es inmutable, siempre, eternamente. Y ese es en el Dios que confiamos, el Dios en quien podemos poner toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque por dos cosas ametástasis, o sea, que no cambian nunca, y que siempre ha sido así, siempre es y siempre será, por esas dos cosas, Dios va a cumplir. La primera cosa, nos dice el texto, podéis leerlo en casa, Hebreos capítulo 6, los versículos que hay antes del versículo 17 y 18. La palabra de la promesa de Dios. Dios no va a cambiar nunca la palabra de su promesa. Porque su palabra, recuerda que dijimos que era veraz, verdad. Y Dios no va a cambiar nunca, porque para remachacar, por decirlo así, o reafirmar y confirmar la palabra de su promesa, que no va a cambiar, lo que dice en segundo lugar que no va a cambiar, es el juramento de la promesa de Dios. Dios no va a cambiar nunca su promesa y además no va a cambiar nunca su juramento. Y esto no tenemos el tiempo, pero los versículos que van antes tienen que ver con la palabra de la promesa de Dios a Abraham y la palabra de el cumplimiento del juramento de Dios a Abraham. De tal manera de que toda la responsabilidad era unilateral. Correspondía a Dios. Y por eso va a ser inmutable, porque Dios no cambia. Y esta palabra de Dios es inmutable. Qué bendición tan grande que puedo confiar en ella y puedo decir, han pasado los siglos, han pasado los años. ¿Ha cambiado la palabra? De la misma manera que es inmutable, Dios no ha cambiado, es inmutable también su palabra. Una de las cosas importantes que vemos también es que la claridad de la palabra de Dios, la autoridad y la claridad de la palabra de Dios. Las escrituras son claras, accesibles para cualquiera que imparcialmente se acerca a ellas para conocer al único verdadero Dios. Cuando hablaba de William Tyndale y de aquellos que querían presentar la palabra de Dios, las escrituras a sí mismas se dan esa claridad. Dice en 2 de Pedro 1, 20 y 21, entendiendo primero esto, y eso lo dice a todas las autoridades eclesiásticas de todo el mundo, las de aquel tiempo, las de hoy y las de mañana. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y hubo un tiempo que la gente iba a la hoguera, y la gente tenía que sufrir, y la gente era expropiada, y era burlada y maltratada por leer la Escritura y dejar que el Espíritu Santo le enseñara.
a través de ella. Ninguna de las profecías de la Escritura es de interpretación privada, y la interpretación no es lo que a mí me parezca, la interpretación la da la Escritura, porque es la Escritura que se interpreta a sí mismo. Es por eso que hablamos de un texto en su contexto, es por eso que hablamos de una Escritura que está de acuerdo con la Escritura, un texto que está de acuerdo con todos los textos. ¿Y qué importante es? O sea, no necesita que alguien filtre para ti la palabra de Dios. Es la Biblia, tu filtro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no fue una idea de un hombre. La Biblia no es la idea de unas cuantas personas. La Biblia no es el plan preparado por 12 hombres que tras escuchar a un maestro elaboraron un librito para que la humanidad lo siguiera. No. La Biblia es la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, el deseo de Dios para ti y para mí. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, y no es lo que ellos pensaban, sino que siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. ¿Y quién es la tercera persona de la Trinidad? Es la palabra de Dios que se nos presenta realmente. Qué bueno. Esto quiere decir que el pueblo de Dios entendía y oía y leía las palabras de Dios en su idioma. Fuera hebreo, en el tiempo del Antiguo Testamento, pues los entendían en hebreo. Fuera griego, en el tiempo del Nuevo Testamento, pues se hablaba en griego y se entendía en el griego. A propósito, ¿no te ha llamado la atención? Ningún libro de toda la Biblia fue escrito originalmente en latín. Y el latín era el único idioma en el que se podía leer la Escritura. Paradojas de la vida. Pero así es el hombre. Cambia la palabra de Dios. Cambia la voluntad de Dios. Y quiere hacer su propia voluntad carnal. Para tener él la autoridad y quitarle la autoridad a Dios. Es el hombre. Nehemías, no tenemos el tiempo de mirarlo, pero en Nehemías dice la palabra de Dios que abrió el libro a los ojos del pueblo porque estaban ellos en un sitio más alto, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento y leían el libro de la ley de Dios. Claramente, recuerda, la palabra de Dios es clara, se la leían claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es lo que estoy tratando de hacer yo hoy. Hablar, leer la lectura claramente y ponerle el sentido para que lo comprendamos. Eso era lo que se estaba haciendo en aquel tiempo. De ahí salieron las sinagogas, donde se cogía, se leía la Escritura y se presentaba al pueblo. Eso en el Antiguo Testamento con Nehemías. En el Nuevo Testamento con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo fue a Nazaret, entró en la sinagoga de Nazaret, ¿y qué creéis que hizo? Habló en una lengua angelical. Habló un lenguaje que no entendía, no, en el idioma que estaban ellos usando. Se leyó la Escritura y se presentó tal cual, claramente. Y no era un privilegio solamente de Jesucristo leer la Escritura. Los que se reunían podían leer cualquiera de ellos la Escritura. No estaba limitado solamente a un sacerdote. No estaba limitado solamente a una persona que era de la alta inteligencia. No. Era para todos. De hecho, tenemos a Felipe caminando por el desierto. ¿Y qué escucha? ¿Hablando en una lengua rara? No, hablando en el idioma común del pueblo. Al etíope. ¿Y qué escucha leyendo? Isaías. No lo leía en una lengua que no podían entender. Lo leía en el idioma común del pueblo. Pero así es la mente y la maquinación del hombre. Y hoy en día me sorprendo cómo puede ser que personas que torturaron por tener una Biblia a otros, nos vemos hoy en día que siguen creyendo sus falacias, sus engaños, adorando imágenes que está prohibido por la palabra de Dios, confesando pecados a hombres. William Tyndale era estas las cosas que estaba enfrentando. Confesando pecados a hombres cuando el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y precisamente eso vamos a tratar en un momentito. Así que
la Biblia no solamente hemos visto la característica 1, su autoridad total y absoluta, no solamente hemos visto su claridad y accesibilidad para todos, sino en tercer lugar su necesidad. Y con esto vamos a... Este va a ser breve. La necesidad. La escritura es necesaria. Sabéis que la creación nos muestra la existencia de Dios. Sabréis que la conciencia y la moral del hombre se le muestra que algo está bien, está mal. Pero realmente la salvación no se puede ver claramente en la creación. No se puede realmente entender esa salvación que Dios ha provisto para nosotros a través de mi moral o mi conciencia. La escritura es necesaria. La necesitamos para conocer el Evangelio y para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si bien es verdad que Dios nos ha manifestado de muchas maneras, pero Él ha querido usar la escritura. Nos dice la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 10, versículo número 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que resaltar que hay 5 cosas importantes que Dios quiere para nosotros en este texto de Romanos. 1, una persona debe de invocar el nombre del Señor para ser salvo. Si no invocares el nombre del Señor, no serás salvo. Segundo, una persona solo puede invocar el nombre de Cristo si cree en Él. No vale mencionar o repetir unas frases. Repite conmigo. No. Ese repite conmigo, a veces yo entiendo la buena actitud de ayudar a. Pero si esa persona no ha creído, el repite conmigo no ayuda para nada. Y es importante. Yo sé que hay una diferencia entre saber cómo decir las cosas y no saber. Pero si no cree, por mucho que repita, no es salvo. Él es el único digno de invocar, el Señor Jesucristo es el único digno de invocarse para ser salvo. Y solo a Él le vamos a responder. Él es el único que tiene el derecho de salvar, el Señor Jesucristo. Tercera cosa importante, nadie puede creer en Cristo a menos de que haya oído de Él. Estas son las Escrituras, la importancia de las Escrituras. Tienen que haber oído de Él. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a saber de Él? ¿No te llama eso la atención a ti? ¿No se te remueve algo dentro de ti? ¿No te hace sentir que hay una gran falta en el mundo en que vivimos de personas que estén dispuestas a ir a predicar? No van a poder invocar porque no van a saber a quién invocar, ni van a saber quién es a quien tienen que invocar de todo corazón. La Escritura les va a mostrar, pero tienes que llevarla. Y en quinto lugar, la conclusión es que la fe que salva viene por el oír. Oír el mensaje del Evangelio. Oír el Evangelio de Cristo. Cristo es el único camino. Cristo es la única verdad. Cristo es la única vida.
Nadie, y lo dice bien claramente, nadie viene a Dios, al cielo, de otra manera, que no sea por Cristo. Todos los caminos llevan a Roma, dicen, pero no todos los caminos llevan al cielo. Solamente hay un camino. Todas las verdades son posibles en esta tierra. Puede ser para aquellas personas que no buscan la verdad absoluta y única, que solamente está en Dios. Hay una sola verdad. Hay uno que es la verdad, el Señor Jesucristo. Y hay muchas maneras de vivir. Hay muchas maneras de practicar religión. Pero solamente hay uno que de verdad es la vida. Y no es Cristo, el dador de la vida, el sostenedor de la vida, y aquel que redimió tu vida, no hay vida eterna. Así que la palabra de Dios nos dice bien claramente que necesitamos a Cristo para venir al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan capítulo número 3, versículo 18, él dice, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solamente hay un nombre. Solamente hay uno. Que nos dice Hechos, capítulo 4, versículo 12. Porque en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un nombre solamente. No hay más. Para ir a Dios, ¿qué más camino tengo que tomar? ¿Qué tengo que hacer? Pues el apóstol Pablo le enseña a Timoteo y le dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Estás dando testimonio? Hoy es el debido tiempo. ¿Estás aprovechando las oportunidades que tienes de compartir el Evangelio, de compartir la predicación de la palabra, de compartir la Biblia? Sí, tienes amigos y tienes manera de hacerlo, estás confinado, pero tú, el Evangelio no está encerrado. Es posible mandar mensajes, es posible llamar por teléfono, es posible comunicar la palabra de Dios. Recuerda que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo que el mundo necesita oír no es nuestra opinión, es la palabra de Dios y nosotros debemos ser portadores de la palabra de Dios. Que el Señor os bendiga, hermanos. Vamos a ir al Señor en oración. Oremos. Amado Padre Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos muestras a través de ella. Ayúdanos, Señor, a sentir tu poder, a sentir tu palabra, a sentir la urgencia de que el Espíritu Santo nos muestre y nos guíe a toda la verdad. Que vivamos en la verdad, que practiquemos la verdad y enseñemos la verdad al mundo que nos rodea. Gracias por mis hermanos, gracias, Señor, por la congregación que nos has permitido tener este tiempo. Que tú seas alabado y exaltado y glorificado. Toda la gloria a Dios. Cristo es el único camino, la única salvación. Y la salvación es solo por gracia en Jesucristo. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Guíanos en todo en el nombre de Cristo Jesús. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, hermanos, esta tarde tendremos al hermano José Agostinelli trayendo la palabra de Dios y será de rica bendición para todos. A partir de las 6. Ir en paz. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz, guíe siempre a ti mis pies y a mi alma traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz
Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud, dame pues